Déjenme ver cómo puedo hacer esto en el día de hoy, porque el mensaje de ayer fue demasiada también información. Creo que hay algunas cosas que tengo que repasar un poquito más de lo que hablamos en el día de ayer para presentarte las ideas que Dios puso en mi corazón para este principio de año. Pero quiero comenzar el mensaje de hoy, como siempre, con alguna historia en particular. Y estudiaba esta semana y mientras me preparaba para esta noche, pensaba en una historia que vi hace un tiempo atrás, un documental de un hombre que se llama Louis Zamperini. Louis Zamperini. Este hombre, de él se hizo una película, un documental que se llama Unbroken, Inquebrantable. Y este hombre en particular era un gran atleta, me parece que era un ciclista. Y este hombre participó en las Olimpiadas y se preparó físicamente para poder competir y tuvo grandes logros. Y de repente, en un momento dado, se estalla la guerra y en el 1943 el avión en el que él estaba, el B-24 en el que se encontraba, se estrelló en el Pacífico. Y de los 11 tripulantes, solo 3 sobrevivieron el impacto inicial, lo cual eso nada más es algo que no se puede comprender. ¿Cómo sobreviven ese impacto en particular? Este hombre es de los sobrevivientes y quedan 3 personas sobrevivientes y por 47 días están en el océano Pacífico a la deriva. Ellos sobreviven únicamente con agua de lluvia, con algún pescado ocasional que podían pescar de alguna manera u otra. Superan un montón de ataques de tiburones. Comienzan también a superar ataques de aviones enemigos que le disparan por 47 días. Él llega a ver la muerte de uno de los que sobrevivió. Así que quedan tan solo 2. Es bien interesante porque en el documental se ve a él y a su compañero en la balsa. Y de repente su compañero ya está a punto de morir o está dormido. Y él abre los ojos y cuando abre los ojos ve a los japoneses en un gran buque apuntándole. Y él le dice a su amigo, te tengo 2 noticias. Una buena y una mala. Y la buena es que nos rescataron. La mala es que quien nos rescató era el enemigo. Así que ahora estuvieron 2 años presos durante el tiempo de la guerra con Japón. Y ahora en esos 2 años sufrieron tortura constante, humillación diaria, poca comida, agotamiento por el forzoso trabajo. Todo esto durante esos 2 años, luego de haber pasado esos 47 días en el Pacífico. De repente un día, en el 15 de agosto del 1945, explota la bomba de Hiroshima. Y de repente, cuando ellos se levantan con otros presos, de alguna manera u otra, simplemente los soldados completos habían desaparecido. Aquellos que los estaban apresando desaparecen, no están allí ya. Ellos pueden caminar ahora en libertad para descubrir que entonces el presidente o el dictador de Japón en aquel momento dado había declarado que habían perdido y estaban entregándose por completo. Y así fue que llegaron a ser libres. Cuando usted oye el documental de este hombre y las frases, las palabras que dice, hay muchas cosas impresionantes. Él dice, siempre tienes que estar pensando que algo bueno te va a pasar más adelante. Siempre tienes que estar pensando que algo bueno va a pasar más adelante. Pero de las cosas más poderosas que él dice, y se la adjudican a él, es esta frase que es la que yo quiero utilizar en esta noche. Cuando él dice, descubrí que la capacidad humana para sobrevivir es superada solo por la capacidad divina para rescatar. Una vez más él dice, descubrí que la capacidad humana para sobrevivir es superada solo por la capacidad divina para rescatar. Se dio cuenta que aunque definitivamente la gente comenzó a celebrarlo por su capacidad de sobrevivir, su físico, su capacidad mental, él tenía que darle gloria a Dios. Y él sabía que lo que había vivido, lo que había experimentado, por más fuerza que él hubiera tenido, no iba a ser suficiente si Dios no llegaba a tiempo para rescatarlo. Y de eso es que tenemos que hablar en esta noche, porque Dios es capaz y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú pides y de lo que tú esperas. Él es poderoso, Él es capaz de hacer más allá de lo que tú jamás habías imaginado. Y hemos comenzado a creerle a Dios que tú y yo vamos a vivir en este año una vida 320, una vida basada en Efesios 3:20. El Dios que es más poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos y esperamos según el poder que actúa en nosotros. Él es
capaz. Pero ayer te explicaba algo muy poderoso. Necesito volverlo a estudiar por un momento, por unos instantes, así que préstame atención para entonces poder entrar en algunas ideas nuevas en el día de hoy. Te comentaba en el día de ayer que en realidad yo no creo que todos los que estamos aquí tengamos duda, y esto va a ser como que nuevo y mezclado de ayer. Tú y yo no creo que tengamos duda de que Dios puede. Te lo parafraseo de esa manera. No creo que tú no puedas creer que Dios puede. A veces lo que no creemos es que Dios quiera. Y el problema de la gente es que la gente no puede superar el llegar a tener fe porque no conocen la magnitud del amor de Dios. Nos enfocamos en tratar de conocer el poder de Dios y que la gente crea que Dios pueda, como vamos a ver en esta noche. Pero no puedes creer que Dios puede si realmente no entiendes que su amor es lo que provoca que no tan solo Él pueda, sino que Él quiera. Por eso el contexto de Efesios capítulo 3, el verso 20, es el verso 14 al verso 19. No lo vamos a leer ahora, pero la Biblia nos dice claramente, el apóstol Pablo comienza a orar y dice: yo oro para que ustedes sean fortalecidos en su hombre interior, para que ustedes crezcan y sean cimentados en el amor de Cristo, para que entiendan la longitud, la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Y luego de que tú entiendes la altura, la profundidad, el amor de Dios en tu vida, entonces tú puedes saber que aquel que es poderoso para hacer todo lo que tú pides, más abundantemente de lo que tú te imaginas. Solo el conocimiento del amor de Dios es lo que te da la capacidad de entender el poder que va a actuar dentro de ti. Y por eso te decía en el día de ayer, una de las frases me parece más importante en un momento, que a veces no entendemos que en nuestras oraciones nosotros nos vendemos muy por debajo de lo que deberíamos estar pidiendo. Pensamos que necesitamos más fe para pedir más y no nos damos cuenta que lo que debemos hacer es sentirnos más amados por Dios para atrevernos a pedir más. Porque cuando yo entiendo cuánto Dios me ama, no hay límite para lo que Él quiere hacer en mi vida. Y ahí te llevé un verso que quiero que lo veamos en el día de hoy por un momento, para que lo podamos mirar. Lucas capítulo 11, el verso 9, donde yo te mostraba lo que dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que halla, se le abrirá. Entonces hace una explicación después. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Ahora mira el contexto en el día de hoy. Lucas capítulo 11, los primeros versos, el Señor está enseñando a sus discípulos a orar. Y enseña la oración clásica que toda persona debe saber: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dígalo conmigo: vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Oren así, y después que ustedes oren así, atrévanse a pedir. Ahora, ¿cómo es que me enseña a orar la oración del Padre Nuestro para después decirme pide, cree? Bueno, porque cuando tú oras la oración del Padre Nuestro y conoces que estás orándole al Padre, conoces la relación que tienes con el Padre, sabes lo que pedir correctamente, pues ahora puedes pedir en una dimensión diferente. Pero si todavía tienes duda, el Señor te dice: ¿quién de ustedes, si siendo malos, le dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? El problema de la gente es que no se ama. La gente no se ama y no entiende el amor de Dios. Y cada vez que tú no entiendes cuánto Dios te ama a ti, siempre te vas a vender por debajo de lo que tú crees que te mereces y de lo que le puedes pedir. Atrévete a amarte y deja que Dios te ama por encima de todas tus imaginaciones. Este año yo quiero darte un reto.
Y y el reto es muy sencillo. El reto en este mes es que te aprendas el Padre Nuestro. Te lo aprendas. Ahora usted dirá, pastor, eso no es un reto. Pero apréndetelo, este es el reto, en los próximos 30 días. Y me voy a atrever a preguntarle de aquí a 30 días. Usted se lo va a aprender en otro idioma. Por ejemplo, mírelo en italiano, creo, portugués, mírelo, oiga. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Italiano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qui sulla terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, perdona le nostre offese, come anche noi perdoniamo coloro che ci offendono. Non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Amen. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Ahora voy para chino. Oiga, no me lo sé, eso es inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial nada más. Se lo enseñé a alguien ahorita y dijo, fíjate, pastor, yo no sabía que usted sabía tanto idioma. No, eso es inteligencia, pero qué cosa tan violenta, ¿verdad? Qué cosa tan... No, esto es una locura. Yo aprendí a hacer eso hoy. Y yo dije, así puedo predicar sin estar. Aprendí a crear mi propio avatar, que yo le escribo y él habla por mí y todo. Con mi propia foto y todo. Una cosa impresionante. Pero de eso no se trata. Pero ahí tengo una idea. El reto en el día de hoy. Usted no sabe si yo soy un avatar aquí ahora. En realidad, usted no sabe. Tiene que despertar. Pero oiga bien. El reto es que usted se aprenda el Padre Nuestro en un idioma diferente. Y que usted lo pueda, porque usted lo sabe en español. Y el reto es que usted lo pueda repetir en otro idioma. Que usted se rete mentalmente a aprender otro idioma. Y que usted repita esa oración múltiples veces. Y la iglesia evangélica a veces perdemos de vista la importancia de, por ejemplo, memorizar esa oración. Porque no queremos hacer vanas repeticiones. Porque no queremos caer como quizás algunas piensan en lo negativo de la iglesia católica y todo. Pero creo que la iglesia evangélica ha perdido la esencia de memorizar la Biblia, de la repetición de cosas como esta. Y pierden la esencia de lo que todo esto representa. Si tú entiendes esa oración del Padre Nuestro, no tan solo la verbalizas, óyeme bien, tu nivel de fe va a explotar a una nueva dimensión. Porque tú vas a entender que tú estás orándole a tu Padre. Tú vas a entender que tu Padre desea lo mejor para ti. Tú vas a entender que Él puede proveer para tu vida el pan de cada día. Tú puedes entender que Él va a cuidarte, que Él te va a proteger de todo mal, que Él va a cuidar tu familia, que Él va a perdonar, que va a cuidar todo tu ser. Así que el reto en estos próximos 30 días es que te aprendas el Padre Nuestro, pero en otro idioma. Pastor Luke, ¿en qué idioma se lo va a aprender usted? No piense, diga uno. ¿Cuál? ¿En cuál? Portugués. Pero ese es fácil, pastor. No, ese es fácil. Otro más difícil. Déjame otro. Mandarín. En mandarín se lo va a aprender. El pastor Luke tiene una ventaja. Una persona que memoriza tanto a usted, ¿verdad? Que tantos escritos y todo, tiene la capacidad de memorizar más rápido. Así que en mandarín, en 30 días para final de aquí en mandarín. Así que todo ese es el reto. Van a oír al pastor Lucky el domingo
1 de febrero, porque va después del liderazgo. Así que en mandarín. Y ahora que yo no lo coja a usted infraganti, y a lo que me está viendo en su casa, si usted cree que se está escapando, esto lo vamos a regar por todas nuestras redes y por todas nuestras. Así que no lo coja infraganti, que no le dé el micrófono. Vamos a volver a la iglesia pentecostal de esos tiempos, donde usted venía, decía un verso bíblico y daba $1 de ofrenda. Todo el mundo tiene que venir a decir el Padre Nuestro en el altar ese domingo. No todo el mundo, pero tiene que aprendérselo en algún otro idioma. Acepta el reto. Memoríceselo. Yo quiero aprendérmelo en italiano. Siempre he querido aprendérmelo, memorizar, hablar italiano. Voy a aprendérmelo en italiano y voy a aprendérmelo en latín. Que esos son los 2 retos que tengo, latín e italiano, antes de que acabe este mes de enero. Simplemente para usted memorizarlo, para usted repetirlo y dígalo en español. Y antes de usted orar, antes de usted sentarse a orar en la mañana o en su tiempo de oración, diga el Padre Nuestro 2 o 3 veces como un preámbulo para que su mente y su corazón se pongan en línea con el deseo de Dios para su vida. Usted no está orando a un Dios distante, usted está orando a su Padre Celestial que le ama, que le quiere, que desea lo mejor para ti, que tú puedes pedirle que te libre del mal, que te cuide de los problemas, que te prospere. Oiga bien, en el día de hoy tú tienes que creer que no tan solo Dios puede, sino que también Él quiere hacerlo, y es basado en el amor que Él tiene por ti. Así que ese es el reto en el día de hoy. Pero vamos a ese verso en el libro de Efesios capítulo 3 y vamos a 3 o 4 ideas que yo quiero mostrarte en esta noche. Efesios capítulo 3, el verso 20, dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos. Amén. Esa es la vida 320 que tú y yo tenemos que creerle, que Dios es poderoso para hacer, que Él es capaz de hacer. En el libro de Mateo capítulo 9, el verso 27, la palabra del Señor nos dice, en un momento dado, cuando Jesús se encuentra con un grupo de personas, específicamente con 2 ciegos, dice la palabra del Señor en el verso 27, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vieron a los ciegos y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Es la pregunta que Jesús le hace a los ciegos. ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? ¿Creen que lo puedo hacer? Me estás deteniendo, estás llamando mi atención, me estás pidiendo misericordia. La pregunta es: ¿crees que yo puedo hacerlo? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces Él les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abierto. ¿Crees? ¿Crees realmente que puedo hacerlo? ¿Crees? Ya me detuviste, ya me paraste ahora en el camino y estoy aquí, tienes mi atención. La pregunta es: ¿crees? Y hoy eso es lo que tú y yo tenemos que trabajar. Si realmente creemos que Dios lo puede hacer, si realmente tú crees que Dios puede hacer mucho más allá de lo que tú piensas, mucho más allá de lo que tú imaginas, si tú crees que Dios es capaz de cambiar todas las cosas, si tú crees que Dios es capaz de transformar todo a tu alrededor. Esta pregunta Jesús no la está haciendo porque Él tenga duda de su poder. Él no está haciendo esa pregunta para Él simplemente sentir una satisfacción personal y Él sentirse, ¿verdad?, admirado o celebrado. Yo creo con todo mi corazón que esta pregunta Jesús la está haciendo como la hace en múltiples ocasiones en otros contextos, y vemos cosas similares donde Jesús está buscando y Dios está buscando la participación realmente activa de nosotros dentro de todo el proceso. Que haya algo que se active en tu interior, que haya algo que se desate dentro de ti. Creo que es una pregunta similar a la que Dios le hace a Moisés cuando Moisés le dice: ¿con qué voy a ir? ¿Qué tengo para salir? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo? Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Dime qué tienes en tu mano. Dame algo que tengas en tu mano. Pon algo aquí. Activa algo en tu interior que demuestre que realmente no es tan solo algo del pensamiento, sino del corazón. Es de la misma manera cuando Jesús, Él sabía que iba a multiplicar los panes y los peces. Él sabía que había necesidad. Dice la Biblia que Él sabía lo que Él iba a hacer cuando Él vio la multitud hambrienta.
Pero de la misma manera le pregunta a sus discípulos: ¿cuántos panes tienen? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes en tu mano? Dentro de todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida, siempre se requiere de esa capacidad del interior del hombre de ser proactivo y de comenzar a activar su fe a otro nivel para creer que verdaderamente Dios es capaz de hacer mucho más allá de lo que tú piensas e imaginas con los pequeños recursos que tienes en esta hora. Hoy es el día de tu despertar. Y como te dije en el día de ayer, y te vuelvo a leer este listado que preparé, yo le he pedido a Dios que en este año me dé una iglesia que crea a Dios y que crea que Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad, aunque los médicos hayan perdido la esperanza. Yo le pedí a Dios que me dé una iglesia en este tiempo que viva la vida 3:20, Efesios 3:20. Gente que sea capaz de creer que Dios es capaz de librarte de todos tus enemigos, incluso cuando estás rodeado de todos ellos. Yo le pedí a Dios para este año que me dé una iglesia que sea capaz de creer que Dios es capaz de abrir puertas de provisión, aun cuando todas las cuentas están en rojo en tu vida. Le pedí a Dios que me dé una iglesia y que me permita pastorear gente loca que se atreva a creerle a Dios que Dios es capaz de restaurar matrimonios quebrantados, aunque aparentemente el amor se extinguió por completo. Le pedí a Dios que me dé una iglesia para este año que crea que Dios es capaz de traer de vuelta a los hijos descarriados por más lejos que se encuentren. Dios, le pedí que me diera una iglesia que crea que es capaz también durante este año de escribir historias de amor perfectas, aunque hoy lo que estés viviendo es una historia de total soledad. Le pedí a Dios que me diera una iglesia para este año que sea capaz de creer que Dios puede prosperar tu vida incluso en medio de la peor crisis económica. Le pedí a Dios que me dé una iglesia que pueda yo pastorear, que crea que Dios es capaz de transformar los pedazos rotos de una vida en una obra maestra. Le pedí a Dios que me dé una iglesia en este año que sea capaz de creer que Dios puede abrir caminos de victoria aun cuando todas las puertas parecen estar cerradas. Le pedí a Dios que me diera una iglesia este año que sea capaz de creer que Dios es capaz de transformar tu mayor debilidad en tu más grande testimonio. Y le pedí a Dios que me dé una iglesia que sea capaz de creer que Dios es capaz de abrir las puertas de tu futuro, aunque parecen que están cerradas con candados de imposibilidad, pero que Dios tiene la llave maestra para abrirla, y que la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. La pregunta en esta hora que queda flotando aquí es la misma que Jesús le hizo a aquellos ciegos. ¿Crees esto? ¿Lo crees? ¿Lo crees que puede pasar? ¿Crees que puede ocurrir en tu vida? Lo grande es que de este listado aquí hay testimonios. Ya de este listado hay gente que está aquí que pueden decir: es que ya yo experimenté la 5, ya yo experimenté la 3. Bueno, pues te falta la 4, te falta la 5, te falta la 6. Y si Dios hizo la primera, puede hacer la segunda, puede hacer la tercera. La pregunta es si se atreves a creerlo, si crees que Dios es capaz para hacerlo. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, esto es sumamente importante. Tiene que haber ese intercambio, esa activación en tu vida para que tú puedas realmente comenzar a ver cómo se desata ese poder en ti. Hice un estudio muy sencillo, como hacen los pastores principiantes, para este mensaje. Y descubrí un verso con el que quiero terminar, que no creo que nunca haya visto, como te lo voy a mostrar en este momento. Pero hice un listado, me puse a buscar. Dije: ¿dónde en la Biblia? Antes lo buscaba en la concordancia Strong, así. Ahora lo busca más rápido, ¿verdad? Y puse a buscar dónde en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, dice que Dios es capaz, que Dios puede. Utilicé la frase en inglés que Dios es able, que Dios lo puede hacer. Y surgieron un montón de versos bíblicos donde existen un montón de comentarios donde muestra que Dios es capaz de hacer muchas cosas. Pero yo quiero llamar tu atención a 3 en particular. El primero se encuentra en el libro de Judas, capítulo 20, verso 24, perdón. Me gustaría que fueras allí conmigo si lo tienes en tu Biblia. En el libro de Judas, capítulo 24, y Judas solo tiene un capítulo. Así que el verso 24, cuando termina Judas, el escritor, de escribir, y va a terminar la parte final
dice en el verso 24 de esta manera: y aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso para guardaros sin qué, sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y el verso 25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mira qué interesante como dice: y aquel que es poderoso para guardarte sin qué, sin caída. Por lo general, siempre que hablamos de que Dios es capaz, y hay un montón de versos bíblicos que lo dicen, de que Dios es capaz de levantarte. Hay un verso que a mí me encanta, que es el libro de Salmos, capítulo 35. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del justo, y a la prueba nuestro camino. A mí me fascina ese verso, es de mis versos favoritos. Y aunque cayere, dice la Biblia, no quedaré postrado, porque Jehová me sostiene de su mano. Joven fui y envejecido, y nunca he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero para tú citar ese verso tienes que haberte caído. Ese verso es para el que se cae. Y yo sé que hay un montón de versos que la Biblia te dice que Dios te levanta. Hay un montón de versos en la Biblia que dice que Dios levanta al caído, que Dios restaura al que se cayó. Pero por fin encontré un verso que me dice que no me tengo que caer. Encontré un verso que me dice que no tengo que caer. Encontré un verso que dice que Dios es capaz de protegerte, que cuando tú estás ahí tambaleando y que te vas a caer, me caigo. ¿Cuántos están perdidos? Los jovencitos no saben ese personaje, pero todos los viejos de aquí de la iglesia saben. ¿Cierto? Y yo no sé si eso te llena a ti de esperanza, porque qué bueno que yo puedo entrar en el año nuevo y que puedo entrar sabiendo que voy a cometer un error y voy a tener problemas. Yo sé que es bueno que si caigo, Dios me va a levantar. Y siempre hablamos: si caigo, Dios me levanta. Y 7 veces cae el justo, y 7 veces Dios lo levanta. Y siempre esperamos que el hombre peque, y siempre esperamos que el hombre falle, y siempre esperamos que de repente venga una tentación, y puede ser que hoy flaqueemos y que hoy cometamos un error. Y qué bueno que eso es verdad, no te estoy diciendo que no es verdad. Dios es capaz de levantarte también. Y el listado de versos que dicen eso son un montón. Pero cuando yo leí Judas 24 para este mensaje en el día de hoy, dije: Señor, si no me tengo que caer, no me voy a pelar nunca más. Porque no hay manera que tú te caigas de una bicicleta y no te pele la rodilla. No hay manera que te caigas de un lugar y que no te dé un chichón. No hay manera de que no salgas lastimado en el momento que te caigas. ¿Y qué si tú y yo le creemos a Dios? En este año no me voy a caer. No voy a caer en tentación otra vez. No voy a caer en pecado otra vez. No voy a caer en depresión otra vez. No voy a caer en problemas. No voy a cometer errores. No voy a caer en los errores. No voy a caer. El mundo cae. Y oiga bien, hermano: pastor, pero ¿y si caigo? Y si caes, pues entonces busca otro verso que dice que Dios te levante. Pero yo voy a creer. Créale a Dios. Y créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Por supuesto, es inteligente. Había una ocasión un hombre que estaba en un avión, y este avión lamentablemente, ¿verdad?, se estrelló, se iba a estrellar. Estaban diciendo a todo el mundo: busque un paracaídas, busque un paracaídas, busque un paracaídas, busque, ¿verdad? Y nada, el avión cayó y todo el mundo cayó en una isla. Y la gente que logró conseguir un paracaídas se salvaron. Y había un hombre en el avión que estaba desesperado buscando, y no encontraba. El de él no le salía debajo del asiento. Iba donde la azafata: mira, ¿qué hago? Y él le dice: mira, tenemos uno spare allí en el baño. Hay uno siempre spare. Hay uno de verdad extra, vete, busca allí. Bueno, se cayó el avión, todo el mundo están en la isla buscando a todo el mundo. Están allí buscando y empiezan a contar: 1, 2, 3, 4. Y cuando la azafata cuenta, falta uno. Ella dice: el que no tenía paracaídas, ¿dónde estará? Y de repente, cuando están así buscando en la isla, ven a una mano que sale así debajo de la tierra, de la arena, una mano con un pote. Y está un hombre enterrado allá abajo. Y cuando se acerca a la azafata y coge el pote, dice: paracaídas, para raspaduras,
para quemaduras. No te... Por favor, ese no es paracaídas que estoy hablando. Pero, y yo no sé si esto usted lo inspira, pero a mí entender que aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Hermano, piensa conmigo que no tengas que volver a caer. Piensas conmigo que no tengas que volver a pasar por el proceso de tener que fracasar. Piensa por un momento, ¿cuántos aquí saben el dolor de caer? El dolor de estar atado, el dolor de pasar por ese problema. ¿Y qué si le podemos creer a Dios que Dios te puede guardar sin caída? La pregunta en esta hora es, ¿crees eso? ¿O tú eres de los que vas a creer como otros allá afuera, aún cristianos que dicen, prepárate porque siempre van a caer, sí, prepárate porque siempre hay problemas, prepárate porque siempre hay dificultades? Yo he decidido vivir una vida 3:20, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que yo espero y pido e imagino, también dice en Judas 1, verso 24, que Él es capaz de cuidarme sin caer. Sin caer. Segundo, este verso no lo podía obviar en esta lista, porque ya ustedes que llevan tiempo aquí saben que hay unos versos que a mí me encantan. Y este es el verso, uno de mis versos favoritos en la vida, porque la realidad es que da un balance, me parece que perfecto, a lo que es la vida de fe. Y es el libro de Daniel capítulo 3, el verso 17, donde se encuentran los jóvenes hebreos con la disyuntiva de que si iban a adorar a Nabucodonosor o no. ¿Qué iban a hacer en ese momento? Y mandaron a prender el fuego, el horno 7 veces más. Y los amenazaron con echarlos en aquel lugar, con tirarlos allí. Y dice la palabra del Señor que aquellos jóvenes hicieron una declaración poderosa diciendo: he aquí nuestro Dios a quien nos servimos. ¿Qué dicen? Puede librarme. Puede librarme del horno ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y usted sabe lo que dice el próximo verso. Y si no nos libra, con todo y eso no te vamos a adorar. Eso es tener fe. Sé que Dios me va a librar. Sé que puede librarme. Y si no lo hace, como quiera, no te voy a adorar a ti. A Él le voy a seguir sirviendo. Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que Dios te puede librar. El enemigo siempre va a traer problemas. El enemigo va a traer dificultades. El enemigo va a encender el horno 7 veces más. Siempre van a estar los aguijones. Siempre van a estar las dificultades. Y tú tienes que entender en el día de hoy que Dios es capaz de protegerte, de librarte de todos los problemas. Creo con todo mi corazón que esa es la fe que tú y yo tenemos que tener. Dios tiene la capacidad proactivamente de evitarte que tú caigas. Tú no vas a caer más en pecado. Tú no vas a caer más en tentación. Vamos a creerle a Dios que Dios te da la fuerza en el hombre y la mujer interior para mantenerte firme. Ya se acabó estar pelándote y mondándote las rodillas cada vez que haces un negocio. Ya se acabó, se terminó eso de estar tú ahí metido en tantos problemas, en relación, fallando aquí, fallando allá, cayendo, sintiéndote mal, levantándote todos los días. Dios es capaz de darte la fortaleza para que tú no vuelvas a caer. Y cuando el mundo hace planes para quemarte, y cuando el mundo enciende el horno 7 veces para que tú dudes de tu fe, hermanos, oiga bien, tú puedes estar seguro de algo: Dios te va a librar. Dios me va a librar. Dios me va a librar. Por eso nosotros tenemos que vivir con convicción en nuestros corazones, con convicción en nuestra vida. Así que en el día de hoy, sal de aquí creyendo estas primeras dos cosas. Pero hay una tercera cosa que yo quiero mostrarte en el día de hoy. Se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 25. Y si tienes tu Biblia ahí, búscalo ahí por favor. Segunda de Crónicas capítulo 25. Y mira lo que dice esta historia en el verso 25 en particular. Dice la palabra del Señor en ese verso. Capítulo 25. El verso 9. Pero para contarte un poquito, pues por cuestión del tiempo, el rey en este tiempo se llamaba Amasías y tiene un problema donde tiene que
liberar al pueblo de Israel, específicamente Judá en particular. En aquel tiempo el reino estaba dividido, el reino estaba en problemas y comienzan a tener un montón de situaciones militares. Y mira lo que dice en el verso 5: reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias le puso jefe de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de los 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de platas a 100,000 hombres valientes. Fue y buscó 100,000 hombres valientes y le pagó. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel. Oiga, él va y busca 100,000 hombres y les paga, los prepaga. Vayan conmigo. Se le aparece un hombre y le dice: no vaya esa gente contigo, no vaya ahí, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para qué. Entonces mira la disyuntiva. Imagínate, tú vienes aquí a la iglesia y tú prepagas un ejército. Se encuentras tú con el pastor y te dice Dios a través del pastor: no es así. Y si lo haces así, no vas para ningún lado, porque quiero que sepas que Dios es el que tiene el poder para que caiga o para que te levante. Ahora mira la preocupación de Amasías, que es la preocupación de un montón de gente aquí. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? O sea que lo que él le preocupaba era el ¿qué? El dinero. ¿Qué hago con los 100 talentos que le di? Y mira lo que Dios le responde. Y el varón de Dios le respondió: Jehová puede. No, usted lo leyó ahí en la pared. Jehová puede ¿qué? Jehová puede ¿qué? Jehová puede ¿qué? Pues Jehová puede darte ¿qué? Jehová puede darte, no más, puede darte ¿qué? Mucho más que esto. Yo llevo días con este verso para dártelo. Llevo desde ayer y hoy. Ayer se me quería zafar. Para mí este es el verso de este año. Para mí, Jehová, tú preocupado por 100 trapos de peso, y Jehová puede darte mucho. ¿Cuánta gente aquí está lamentando porque perdiste aquello, porque perdiste lo otro? Y Dios te dice: pero si yo puedo darte mucho más que todo eso. Pero aquel te robó, aquel te quitó. Espérate, pero ¿qué tú haces preocupado por eso? Si yo puedo darte mucho más que esto. Yo puedo darte mucho más que esto. Habrá alguien que le crea a Dios en el día de hoy, que diga: Jehová puede darme mucho más. Yo no sé, yo pensé que usted iba a estar más alegre en esta noche, allá en su casa también en el día de hoy. Pero Jehová puede darte mucho más. Dios puede darte mucho más. Dios puede darte mucho más. Jehová puede darte mucho más. Jehová puede darte mucho más. Jehová puede darte mucho más. Él puede darte mucho más que esto. ¿Qué tú estás preocupado? ¿A ti te preocupa un diezmo? Yo no. ¿Te preocupa dar $100 de diezmo? Ponte a pensar por un momento. El que viene preocupado por lo que va a diezmar y lo que va a ofrendar, ¿sabes lo que tú tienes que pensar cada vez que tú vienes y traes tus diezmos y tus ofrendas? Jehová puede darme ¿qué? Jehová puede darme mucho más que esto. Jehová puede darme mucho más que esto. A veces estamos peleando por tontería, peleando por centavería, peleando aquí, peleando allá, peleando lo otro, que aquel me quita, que aquel me robó. Y tú tienes que llegar un momento y decir: Jehová puede darme mucho más que esto. Jehová puede darme mucho más que esto. Jehová puede darme mucho más que esto. Cuando la gente te traicione, cuando la gente te abandone, Jehová puede darme mucho más que esto. Este hombre, lo que estaba preocupado no era por ganar la victoria, estaba preocupado por los 100 talentos. Y Dios le está diciendo: si te voy a dar la victoria, tú te crees que si yo no te doy la victoria, si te doy la victoria, no te voy a dar más que esos 100 talentos que tú pagaste. Oye bien, en el día de hoy tú tienes que entender en esta hora que esta palabra, lo que
que declara para tu vida son cosas demasiado poderosas para tú perderlas de vista. Esta palabra lo que demuestra, número uno, es el poder restaurador de Dios. Dios puede restaurar mucho más de todo lo que tú has perdido, todo lo que se fue el año pasado, todo lo que se fue con el negocio, todo lo que se fue con las propiedades, todo lo que se fue porque te robaron. La Biblia dice en el libro de Joel que Dios va a restaurar los años que se comió la oruga, que se comió la langosta, que se comió el saltón. Y Dios te está diciendo en el día de hoy: deja de estar preocupado por lo que perdiste, porque mientras estés conmigo y estés haciendo lo que yo te he pedido que haga, yo puedo darte mucho más que todo eso. Puedo darte mucho más que todo eso. Esta palabra lo que declara es una dimensión transformadora de toda tu vida, porque lo que hace es dejarte saber. Oiga bien esta frase, sencilla pero profunda. Dios, cuando dice esto, no es que quiere darte más de lo mismo, es que quiere darte mucho más, no de lo mismo. La expresión mucho más en el original lo que habla es algo mejor. Mucho más no es tan solo cantidad, mucho más es también calidad. Mucho más es mejor calidad. No es más dinero, es más calidad de vida, es más abundancia de paz, es más de todas las cosas que no puedes comprar con los 100 talentos. Es mucho más, es mucho más, es mucho más. Por lo tanto, lo que Dios le está diciendo a través del profeta: yo te voy a dar mucho más, yo te voy a dar mucho más. Y Dios me trajo aquí para decirte en esta hora que le creas a Dios, que Dios te va a dar mucho más. No tan solo en cantidad, mucho más, mucho más. Pero no tan solo es así. Esta palabra lo que dice es una dimensión de generaciones para tu vida, porque lo que te está diciendo es: quita tu mirada de lo temporero, quita tu mirada de lo de ahora. Yo puedo hacer mucho más, mucho más. Y mi oración por ti en esta hora es que tú decidas desde hoy vivir una vida 320, aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que yo imagino y pienso. Y hoy, en un minuto, aquí en este altar, eso es lo que tú tienes que dejar en unos momentos. Todas esas preocupaciones, todas esas cosas viejas del ayer, de tu vida, de tu pasado. Y entiende hoy que Dios es capaz. Te han enseñado por muchos años que Dios es capaz de levantarte, pero Él es más que capaz de levantarte. Él es capaz de ayudarte para que nunca caigas. Y si no me caigo este año, y si no caigo en la tentación este año, y si no caigo en pecado este año, y si no caigo en el problema este año, y si no fracasa mi empresa este año, Dios es capaz de que tú no caigas. Dios es capaz de librarte de tus enemigos. Dios es capaz de que aunque calienten el horno 7 veces más, Dios es capaz de librarte del horno. Y hermano, Dios es capaz de darte mucho más. Y mi oración en esta hora es que cuando tú salgas de aquí, tú salgas lleno de fe, pidiéndole a Dios: cada día voy a caminar en esa vida 320 en el nombre de Jesús. Ponte de pie ahí en esta noche.